Dios. Y hemos visto la desgracia de Haití, siendo la mitad de nuestra isla, cómo es la diferencia, a pesar de que nuestra isla, en un gran porcentaje, más del 60% es idólatra. Con todo y eso, Dios nos ha bendecido, porque también tenemos más de un 25% de la población que es cristiana creyente. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio estar delante de ustedes y que ustedes puedan escuchar la palabra que traemos cada día para edificar su casa, su familia, su ministerio, todo lo que usted represente. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios que le ha de bendecir de manera extraordinaria. Ya es conocido aquí en esta plataforma y ustedes le han estado pidiendo un tema que dejamos en el tema pasado. Yo sé que ese tema le va a bendecir de manera especial. Para mí una honra y es un honor tenerle aquí, pastor. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias por permitirme llegar a las personas, como ya en otras ocasiones. Para mí, de verdad que es un honor poder llegar a las personas, a la audiencia de esta Excelencia Cristiana. Y estamos aquí para tratar un tema que la gente pues lo ha cautivado, que dejamos en el tintero en otros videos, y vamos a hablar hoy de la soberanía de Dios y el libre albedrío. Bueno, de la soberanía de Dios y el libre albedrío. Este tema lo venimos escuchando desde, por ejemplo, yo, desde que me convertí, me dicen libre albedrío, soberanía de Dios, pero hay mucha gente aquí recién convertido que se le está hablando esto. Y ahora se va a destapar y se va a conocer muchas cosas de lo que tiene que ver con soberanía y libre albedrío. Esté a la expectativa, porque yo sé que le va a bendecir esta palabra de parte de Dios. Pastor, el escenario del Espíritu Santo, y lo ha de compartir con usted. Amén. Tú sabes que ello, en cuanto a la soberanía de Dios, hay algo que no se puede poner en duda dentro de sus atributos. Dios es soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos estableciendo que Dios es que gobierna, que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas, que tiene una libertad superior a todos sus seres creados y por lo tanto tiene el poder de decidir sobre lo que Él considere. O sea, el consejo de Dios es inexpugnable, no puede ser rebatido, y Dios no puede ser aconsejado por nadie. O sea, entonces cuando hablamos de eso, la Biblia lo corrobora. Y podemos ver, por ejemplo, Isaías 45, verso 7, donde dice que Él envía la paz, pero también la adversidad. Hay gente que a veces no entiende ese tipo de cosas. Entonces empiezan a ver las cosas que nosotros como seres humanos consideramos como negativas o malas, para entonces querer confrontar o cuestionar esa soberanía de Dios. Nosotros tenemos que hablar siempre en una profundidad más allá de lo humano y entrar un poco al conocimiento espiritual, para entender ciertos temas bíblicos, porque hay cosas que se van más allá de la conceptualización que tenemos nosotros como seres humanos. En cuanto al libre albedrío, es un pleonasmo olímpico, porque la palabra albedrío significa libertad de decisión. Cuando yo digo libre albedrío, estoy repitiendo lo mismo, estoy diciendo libertad y libertad, libre de libertad. Eso no tiene sentido. No es un asunto que esté impregnado en la teología bíblica, porque el albedrío, el concepto de albedrío, surge por filósofos griegos. Epicuro, Demócrito, Sócrates, son los que proponen en el siglo V a.C., a finales del siglo IV, a principios del siglo IV, es que empiezan a exponer esas ideas sobre el albedrío. Y son filósofos. Entonces la filosofía juega un papel importante dentro de la religión, y mucha gente no estudia filosofía, sino teología solamente. Y normalmente en las iglesias nosotros somos muy teólogos y conocemos mucho de la palabra, mucho de Dios, pero dejamos un poco la filosofía de lado. Y la filosofía influye bastante en las culturas y en nuestra conceptualización de los términos. Incluso en las etimologías de la palabra utilizamos conceptos que muchas veces nosotros no entendemos. Entonces, cuando yo utilizo para adoctrinar un concepto que no entiendo, quizás no doctrine correctamente. Entonces, el albedrío ha sido un adoctrinamiento de una ideología filosófica más que una enseñanza teológica conforme al precepto bíblico. Sí. Yo voy a explicar todo esto.
porque nosotros vamos a hablar de la voluntad, vamos a hablar de la esclavitud, vamos a hablar de la verdadera libertad, vamos a hablar del libertinaje y vamos a hablar de la predestinación. Bueno. Vamos a tocar esos puntos: predestinación, voluntad, libertinaje, esclavitud y la verdadera libertad. Y todo eso está en la Biblia. O sea, tenemos textos bíblicos que lo corroboran, tenemos teología suficiente para hablar de esto. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, automáticamente entra el tema de la predestinación. Ya en el siglo III después de Cristo, tanto Agustín de Hipona como otros, pues exponían sobre el albedrío y también sobre los puntos que tienen que ver con la libertad de la voluntad humana. Y muchas de las doctrinas que hay en la iglesia, de principio de la iglesia, vienen tomándose muchas doctrinas que fueron llevadas a cabo no solamente por teólogos, porque en el caso de Agustín de Hipona, que es una figura relevante en la doctrina cristiana que hoy tenemos, que mucha gente en la iglesia no lo ve así porque tiene mucho que ver con la iglesia que se quedó en el catolicismo, es donde más se utiliza el término o se menciona más a San Agustín de Hipona. Era filósofo, no solamente era teólogo. Wow. Entonces, como también era filósofo y manejaba la filosofía, cuando aplicaba las doctrinas, no solamente aplicaba teología. Entonces, hoy en día tenemos una bendición de parte de Dios, que ya no solamente aplicamos filosofías y teología, sino que también tenemos una revelación especial por el Espíritu Santo. Hay que recordar que el derramamiento del Espíritu Santo surgió luego de la partida de Jesús de manera global, pero que eso fue acrecentándose en el tiempo conforme a las profecías. Hay revelaciones, como yo he dicho en otras ocasiones, que no fueron para el tiempo en el que se dieron, sino para más adelante. Claro. Entonces, en el tiempo que se establecieron la doctrina y el concilio que estableció la doctrina de la iglesia, todavía había oscuridad en muchos temas y había discordancia, hubo discusiones. Calvino, por ejemplo, que plantea la predestinación, tenía discordancia con Armenio. Y todavía hoy en la iglesia reformada y la iglesia protestante hay diferencias por el cuanto tiene que ver con esto. Pero cuando nosotros hablamos de la predestinación, estamos hablando de soberanía de Dios. Sí. Porque predestinar es yo conocer antes de antemano el destino de algo. Entonces, cuando yo hablo de Dios, tengo que abarcar todo lo que es el concepto de omnipotencia, donde hay omnisciencia, omnisapiencia, y si Dios sabe lo que yo voy a decir antes de que esté mis pensamientos, entonces eso se llama que Dios tiene un conocimiento previo del destino de todo lo que va a suceder en mi vida. Claro. Eso no significa que el hombre no tenga voluntad, porque la predestinación tiene un matiz dentro de ese atributo de soberanía de Dios. Entonces la Biblia te dice, por ejemplo, en Romanos 8, 28, 29, que a lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces está hablando de predestinación, es una doctrina bíblica. Claro. Tú te vas también a Efesios capítulo 1, verso 11, dice que el designio de la voluntad de Dios que organiza todas las cosas, que Dios por su voluntad hace todo lo que Él quiere. Entonces te está diciendo que hay una predestinación, que Él predestinó al hombre para realizar ciertas cosas. Efesios 2:10 te dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, Dios sabe dónde nosotros vamos a andar y estableció el camino de donde debemos de andar. Cuando tú te remontas a Génesis, por ejemplo, y te encuentras con Adán, Adán tiene el poder de tomar una decisión. Y Adán tiene voluntad propia, que es lo que se conoce en la Biblia, la voluntad. Hay quienes hablan dentro de la soberanía de Dios, de la permisibilidad de Dios. Sí. Dentro de la permisibilidad de Dios está que Dios ha permitido que el hombre tenga voluntad de escoger. No libertad de hacer, sino de escoger. El hombre puede escoger entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Pero al final, el hombre cuando hace el mal, no lo hace ni siquiera porque su espíritu quiere hacerlo, sino la carne que está influenciada por el pecado. Wow. Y eso es lo que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 7, donde hay una discusión, un pleito, una contraposición entre su cuerpo carnal pecaminoso y su espíritu. Él dice que lo que él no quiere hacer, eso hace. Sí. Porque hay una sujeción al pecado por lo que ya sabemos que el pecado crea en el cuerpo humano, que el Espíritu Santo viene a santificarlo. Entonces,
cuando hablamos de la voluntad, ya saliendo un poco de la predestinación es una doctrina bíblica. Calvino estaba muy acertado en cuanto a ella. Y aunque en la iglesia evangélica tradicionalmente pentecostal no se reconocen esas doctrinas calvinistas, se reconoce más en la iglesia reformada, se reconoce más en los bautistas, pero cuando usted ve la doctrina bautista se da cuenta que es una doctrina elevada en cuanto al conocimiento teológico y al conocimiento de la revelación bíblica. Claro. Usted escucha un maestro, como lo hay aquí en nuestro país, como Michelén, como Miguel Núñez, y usted encuentra que hay un concepto claro de la palabra y un conocimiento arraigado en un conocimiento teológico, aun cuando tienen intelectualmente conocimientos filosóficos y demás, siempre están muy apegados a lo que yo he podido ver, por ejemplo, citando a nuestro país, de estos líderes, que llevan ese alineamiento, que creen en la predestinación. Sí. Yo creo en la predestinación. Yo también creo en la predestinación. Entonces, hay personas que no creen en la predestinación y tienen sus conjeturas. Pastor, antes de salir de la predestinación, y eso de los bautistas es algo poderoso, porque incluso los mejores escritos, esa gente lo han hecho. Aquí los libros, cuando uno lee el libro de los bautistas, hay mucha diferencia de nosotros ya, el evangélico, pentecostalismo, ya a veces escribimos prédicas y no realmente exhaustivamente un estudio. Pastor, ¿cómo puedo diferenciar lo que es destinación y predestinación? Porque yo sé que esos dos términos dentro de la iglesia se habla mucho. Claro. Destinación y predestinación. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que la predestinación es que ya Dios sabe lo que yo voy a hacer antes de que yo lo haga. Por lo tanto, Dios tiene establecido en sus profecías, en su voluntad, porque Dios tiene voluntad. Esa voluntad soberana de Dios estableció cómo Él quiere y qué Él quiere con el ser humano. Hay un propósito. Okay. O sea, ya el propósito que Dios estableció en tu vida, en mi vida y en la vida de cualquier ser humano se cumple, no porque el hombre quiera, no porque otra persona tome una decisión. Por ejemplo, el caso de José. José lo venden sus hermanos. José cae en la cárcel. José tuvo muchísimas situaciones, pero al final él dice, no fueron ustedes que me trajeron aquí, sino Dios. ¿Por qué él dice eso? Porque había una predestinación de Dios. El pueblo judío, la tribu de Judá, estaba predestinada para llevar el linaje del Mesías. Y no importaba si Onán no quería vertir el semen en la mujer, que vertía en tierra, no importaba si pasaba cualquier situación. Al final de cuentas, Dios le iba a dar descendencia a Abraham y iba a ser a través de esa tribu para que hubiera un reinado divino. O sea, había una predestinación profética establecida por Dios dentro de la voluntad de Dios y sus propósitos. El destino que nosotros consideramos como destino se va dando por consecuencia de lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Y esas consecuencias ya Dios las conoce y Dios por eso tiene el medio de sacarlo a nosotros de situaciones difíciles, de sacarnos del pecado, de traernos a su propósito, aun cuando parezca que no va a suceder así. O sea, el destino, como nosotros lo concebimos, no existe, no hay un destino, o sea, no hay algo determinado para que no acontezca de una manera tal, sino que mis decisiones dentro de mi voluntad me llevan a mí a tener ciertos acontecimientos que pueden dar al traste, a la contrariedad con el propósito que ya Dios ha establecido. Yo estuve en el mundo 27 años, viviendo una vida diferente a la que vivo hoy día en el Evangelio. Yo pensaba que lo que yo quería y la voluntad que yo tenía de hacer las cosas era lo que me iba a llevar a lo que yo me había propuesto. Sin embargo, el hombre propone por el que dispone. ¿Quién es? Dios. Es Dios. Entonces, todo lo que yo hacía, al final de cuentas, no era consecuencia de una libertad, sino de una esclavitud al pecado. Que ahí vamos a entrar más adelante. Okay. O sea, el hombre no tiene la libertad de hacer las cosas cuando lo hace en pecado, porque se hace esclavo. Y la Biblia es clara en eso, muy clara, que el que es gobernado por alguien no tiene libertad, es esclavo de ese que lo gobierna, de ese que lo somete. Entonces, cuando salimos de la predestinación y hablamos de lo que es la voluntad, en la voluntad sucede algo que sucedió en Génesis, yo decía, y que sucede con toda la humanidad. Cuando la Biblia dice que en Adán todos pecamos, la Biblia no se refiere explícitamente a que en ese hombre que pecó ya todo el mundo se condenó en el sentido de un hombre, sino que todos cometimos el mismo pecado. ¿Cuál fue el pecado? El de la elección. Dios le dijo, no comas de ese árbol porque el día que de él coma, ese día morirá. El hombre eligió comer de él. ¿Qué pasa con toda la humanidad? Elige el pecado. Aún puede estar naciendo en una familia cristiana y al final o en algún momento de su vida
esa persona elige pecar, aún conociendo el bien, aún siendo instruido en la palabra. No hay un hombre que diga que no peca. Y si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. El propósito final de Dios es la libertad del ser humano. Por eso es que aquí lo que la gente llama o considera como libre albedrío, que vuelvo y digo que es un pleonasmo olímpico, no existe como tal. Pastor, ayúdeme. ¿Qué significa pleonasmo? Que se repite. Se repite. Es una repetición de palabras, Una de lo repetición mismo. de palabras. O sea, se redunda en la misma palabra. Okay. Entonces, no tiene sentido. Por ahí empezamos. Pero tampoco es una palabra bíblica en sí, albedrío. Porque no aparece. La Biblia habla de libertad y es un sinónimo. Entonces la gente lo puede aplicar porque es sinónimo. Pero como doctrina, que Dios diga el hombre es libre para hacer lo que quiera, tiene esa libertad, tampoco aparece bíblicamente. Ahora, el hombre sí tiene decisión. Dios le permite elegir. Pero sucede algo. Por ejemplo, Juan 15, 26, ¿qué dice? Yo lo elegí a vosotros y no vosotros a mí. Escucha lo que dice. Sí. Está diciendo que la soberanía de Dios está por encima incluso de mis decisiones. Aun cuando Dios me dio a mí la potestad de poder decidir entre una cosa u otra. Pero yo no decidí salvarme. Es lo que me dice la Biblia. La salvación no viene porque yo decidí ser salvo. La Biblia dice que Él me eligió. Eso dice la Biblia y es una doctrina que está muy comprobada, que somos elegidos. Hay elección de Dios para el ser humano. Eso rompe con el concepto de una vez automáticamente de la gente de la libertad y del libre albedrío que la gente entiende. ¿Por qué razón? Porque si yo no tengo libertad ni siquiera para decidir seguir a Dios, entonces ¿cuál es mi libertad que yo supuestamente tengo? Yo no tengo esa libertad. Si asumo esa libertad, lo que se convierte es en libertinaje, porque entonces entra en mis concupiscencias, en mis deseos desenfrenados. Entonces, cuando la Biblia dice que Él nos eligió a nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que viene al hombre y convence al hombre, que nadie puede adorar a Dios sino el Espíritu mismo que está en el hombre, que clama y adora a Dios. Por eso el hombre sin el Espíritu no puede servirle a Dios. Entonces es el mismo Dios que en nosotros ejerce su poder para Él realizar sus propósitos. Dios mío. Entonces hay algo que se llama esclavitud. La esclavitud, Juan 8 habla mucho de eso, desde el verso 32, 34, 36, el verso 34 específicamente, ¿qué dice? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si tú me dices a mí que tú en el mundo, sin conocer a Dios, sin ser cristiano, tienes libre albedrío, para mí, bíblicamente, eso no es correcto. Porque si Jesús me dice a mí, que es la autoridad para mí, que me dirige junto con la palabra de Dios escrita, la Biblia y la revelación del Espíritu Santo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, en la esclavitud no puede haber libertad. Es una contradicción. No. O sea, ¿qué es un esclavo? Un esclavo es una persona que trabaja para otros sin remuneración, sin pago. Un esclavo no tiene pago por su trabajo. Un esclavo trabaja y lo que recibe es maltrato, lo que recibe es bochorno. Cuando vemos la palabra esclavitud y vemos la historia de la esclavitud en la Biblia o en la historia normal del mundo, ¿qué es lo que vamos a ver? Maltrato, sumisión, incluso que el dueño podía vender ese esclavo a otra persona para que lo esclavice también y lo someta a lo que él quiera. Entonces, la esclavitud no es libertad, porque tú no puedes hacer nada que no sea la voluntad del otro que te somete. En el caso del creyente, cambia las cosas. Por eso dice en el verso anterior, al 34 de Juan 8, el 32, en 2 versos atrás, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, la libertad de la que Cristo habla es una libertad muy diferente al concepto de libertad que el hombre tiene. Por ejemplo, Haití es el país de este hemisferio que proclamó su independencia primero. Se proclamó como una nación libre. Sin embargo, cuando nosotros vemos a Haití y lo analizamos más allá de lo físico, a lo espiritual, más allá de lo sociológico, nos vamos a dar cuenta que no es un país que tiene libertad. Por sus tradiciones religiosas, por sus celebraciones budistas, lo que vemos que es una nación que en su gran mayoría está sumergida en la hechicería, en la brujería y en muchísimas cosas. Hay muchísimos creyentes y hay muchísimas personas que uno puede decir en términos humanos como buenas. Pero en sí la nación está dedicada
consagrada más a lo contrario de Dios que a lo de Dios. Y hemos visto la desgracia de Haití, siendo la mitad de nuestra isla, cómo es la diferencia, a pesar de que nuestra isla, en un gran porcentaje, más del 60% es idólatra. Con todo y eso, Dios nos ha bendecido, porque también tenemos más de un 25% de la población que es cristiana creyente, que hace un contraste y tiene un poder. Y vemos el poder de la iglesia de nuestra república, que incluso vemos que nosotros incidimos en muchísimos lugares fuera de nuestro territorio, sí, por lo que representa el cristianismo en nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos del libertinaje, de la libertad y de la esclavitud, tenemos que ver que la voluntad del hombre juega un papel. El hombre puede escoger entre ser esclavo o ser siervo. La diferencia entre ser esclavo y ser siervo. En el mundo somos esclavizados por el pecado. Wow. Pero cuando le servimos al Señor nos llama siervos. Dios nos llama a ser sus siervos. La Biblia dice en Malaquías que el que a Dios no le sirve, no sirve. O sea, a Dios hay que servirle. Servir significa yo rendir mi voluntad a la voluntad de otro. Entonces la voluntad de Dios, que está representada principalmente en su soberanía, es buena para nosotros. Entonces yo, en el poder que Dios me ha dado de la voluntad de elegir, que es lo que la gente confunde con libre albedrío, yo elijo la servidumbre a Cristo y no al pecado. Yo elijo servirle a Dios y no al diablo. El diablo no paga porque la paga del pecado es muerte. Sí. Eso no es paga, eso es destrucción. Dios te da vida eterna y vida en abundancia. Por eso Cristo dice, y conoceréis la verdad y seré verdaderamente libre. Aquí viene entonces esta palabra que dice verdaderamente. Verdaderamente. ¿Dónde está la libertad? La libertad está en conocer a Dios. Porque la salvación del hombre es el conocimiento de Dios. Cuando el hombre no conoce a Dios, está esclavizado, está atado. Cuando el hombre recibe el conocimiento de Dios, se libera. Y entra en un proceso de liberación. Un proceso de liberación que culmina con la salvación y la transformación en el final de los tiempos. Por eso el término de libertad y de salvación es Yasha, el término que dice que es andar libre a sus anchas sin que nadie nos persiga. Entonces la salvación no es solamente vida eterna. La salvación bíblicamente se establece como una libertad. Entonces, la libertad verdadera, que Cristo dice será el verdaderamente libre, es esa, la verdadera libertad. Porque la libertad del hombre es una falacia. Porque cuando el hombre está esclavizado al pecado, el hombre cree que es libre, porque el hombre entiende que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y usted ve al hombre haciendo cuantas cosas malas, entendiendo que no tiene límite, entendiendo que algunas cosas incluso malas que hace las apoyan las leyes o no las restringen las leyes de un país. Sin embargo, delante de Dios sigue siendo una aberración, sigue siendo pecado, sigue siendo una transgresión a Dios. El hombre puede en cualquier país legalizar el aborto, pero Dios no está de acuerdo. No. El hombre puede legalizar el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, personas del mismo sexo, pero Dios no está de acuerdo. El hombre puede legalizar el pecado en el sentido humano, pero nunca será legal. Seguirá siendo contra la soberanía y la voluntad de Dios. Sí. Entonces, el hombre hace a sí mismo en su vida muchísimas cosas que a él le parecen. Se destruye a sí mismo en las cosas que hace, en la fornicación, en el adulterio, en la corrupción, en muchísimas cosas de diferentes índoles. Pero al final, la persona cree que es libre porque lo puede hacer. Sin embargo, está siendo dirigido por el diablo. Por eso era que Jesús le decía, ustedes son hijos del diablo, porque las obras de él hacen. O sea, no son verdaderamente libres. Si fueran verdaderamente libres, hicieran la voluntad de Dios. Entonces, la verdadera libertad es la de los hijos de Dios, que son los que hacemos o hacen la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo entro ahí, yo reconozco automáticamente la soberanía de Dios. Y yo reconozco que yo no tengo la supuesta libertad o libre albedrío que el hombre enseña desde la antigüedad, sino que yo entiendo que tengo voluntad, porque así como tengo dominio propio, según lo que la Biblia dice, también tengo voluntad para elegir. Yo puedo elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo que me conviene y lo que no. Por eso Dios dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y dice, escoge la vida para que viva. Así como Dios nos escogió a nosotros para vivir, nosotros también tenemos la potestad, el poder, la autoridad que Dios nos ha delegado de escoger si queremos esa vida, incluso que ya Dios nos ha dado. Si nosotros decimos no la quiero,
podemos renegar de ella, pero la voluntad de Dios va a estar por encima de lo que yo me proponga. Por eso vemos en la Biblia personas que se han perdido aún logrando el objetivo que Dios se planteó con ellos. Uf. Vemos el caso de muchísimos hombres de Dios que le fallaron a Dios y que está en entredicho su salvación, que aunque nosotros no tenemos el poder de saber todo lo que pasa después que partimos de aquí, sabemos y entendemos que el que peca se pierde. Sí. Pero hay grandes hombres de Dios que Dios los perdonó y otros que no sabemos, pero cumplieron con el propósito de Dios al final. Tuvieron que hacer lo que Dios le envió a hacer. Jonás no quería ir a Nínive. Tuvo que ir a Nínive. Sí. Porque la soberanía de Dios estaba por encima de lo que él quisiera hacer. Nínive fue destruido por la misma soberanía de Dios. No en ese momento, pero más adelante. Entonces, hay una soberanía de Dios que está por encima de nuestra voluntad, de nuestra libertad, de nuestros supuestos libre albedrío. Por la razón de que Dios es soberano. Entonces, nosotros entender a Dios y entrar a la dimensión espiritual le cuesta al hombre. Yo decía que no solamente fue Adán un único hombre que pecó. Toda la raza humana que está representada en Adán en la historia bíblica y profética entró en la misma situación de una mala decisión. El problema que tenemos hoy en día es porque la gente ha decidido por el pecado. Porque la mayoría de la población mundial es inconversa y un gran número es ateo y muchos son idólatras y demás, porque no han querido decidir por la verdad. La Biblia dice que amaron la mentira, que decidieron no seguir la luz, sino las tinieblas. Entonces, esa decisión de yo irme por la oscuridad, de yo irme por la mentira, me lleva a mí a un fracaso total y a una esclavitud hasta la perdición. Entonces, cuando yo entiendo eso, que yo tengo que someterme a la voluntad de Dios, que me hago siervo de Dios, entonces mi servidumbre sí tiene recompensa. Ahí es que Dios dice, ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces Dios lo que hace es que nos adopta, nos hace sus hijos. Entonces cuando nos adopta ya no somos siervos, ahora somos herederos. Los siervos no heredaban, los esclavos no heredaban. Entonces la herencia eterna que Dios nos da a nosotros, de la libertad, de la salvación y la vida, viene por la servidumbre aquí en la tierra. Somos siervos, pero en la transformación del cuerpo celestial somos hijos, transformados completamente en el nivel de la manifestación de los hijos de Dios, porque es un proceso de la libertad. O sea, nosotros estamos en un proceso de liberación. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Sí. Miserable de mí. Entonces, el hombre está esperando esa liberación. El que cree en Dios sabe que aquí todavía no está libre, porque el cuerpo nos lleva a tomar malas decisiones. Claro. Cuando nosotros obramos en el Espíritu, sabemos que la voluntad de Dios está por encima de todo. ¿Por qué la Biblia dice que Dios quita y pone reyes? La voluntad del hombre puede ser poner a un hombre y puede estar equivocado. Cuando Dios le dice a Samuel, no te desecharon a ti, sino a mí, cuando pedían un rey, que es el ejemplo más parecido a la soberanía que podemos poner, la de un rey. Podemos recordar el rey Asuero en el caso de Esther, cuando dio el edicto, que no lo podía revocar, tuvo que dar otro edicto para que se pudieran defender los judíos y no lo mataran a todos. Sí. Porque ya Amán hubiera dado ese sello con el anillo del rey para que lo asesinaran. Entonces, cuando Mardoqueo sella el edicto contrario, lo que hace es que lleva otro edicto porque el rey no podía revocar su palabra. No. Entonces, ya Dios, lo que Dios ha determinado, se va a cumplir. Dios tiene misericordia, la Biblia lo dice, y Dios ha perdonado al hombre, pero Dios ha establecido su propósito y está por encima de todo lo que nosotros podamos hacer. Si el hombre tuviera libre albedrío, el hombre pudiera cambiar los designios de Dios, y eso es imposible. Entonces, Dios sí puede cambiar su designio y ahí es donde se manifiesta su voluntad. Dios puede establecer cosas y decir, voy a hacer esto ahora, voy a hacer aquello, y nadie le puede decir a Dios por qué lo hace ni por qué lo hiciste. Dios estaba ya predeterminado, tenía la predestinación y el preconocimiento de las cosas. Entonces, eso hace que las cosas marchen no conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestra voluntad. Yo hablaba de lo que es la concupiscencia. La concupiscencia muchas veces puede parecer libertad y es libertinaje. Son los malos deseos del hombre que lo llevan al hombre a pecar, que lo llevan al hombre a desobedecer a Dios. Cuando vemos, por ejemplo, un David vio a una mujer, eso es concupiscencia. Malos deseos, deseos desenfrenados. Y quiso tomar esa mujer era ajena. Sí. Y lo vemos en la Biblia en muchísimos hombres de Dios, en muchísimas situaciones, que Dios le dice, no hagas esto, y lo hace. Entonces, cuando nosotros tomamos las decisiones incorrectas,
Entonces nosotros lo que hacemos es que el propósito de Dios lo postergamos muchas veces. Y a veces hay situaciones que se hacen más largas y más tediosas, incluso donde Dios salva al hombre por consecuencia que la gente llama muchas veces el dolor. Yo no comparto eso de que si tú no vienes por amor, vienes por dolor. Por la razón siguiente, la Biblia dice que Dios es amor. Sí. Todo lo que Dios hace es por amor, aunque le duela al hombre. Espérese. Repita eso, por favor. Todo lo que Dios hace es por amor, aunque le duela al hombre. A nadie le dolió más el sacrificio que a Jesús. Si la gente no lo quiere entender, que no lo entienda, pero un hombre siendo castigado, como vemos que fue castigado Jesús, eso es doloroso. Todavía hoy a usted le dan una pela con esos látigos, lo clavan en una cruz y todo lo demás que le infligieron, eso es muy doloroso. La crucifixión era una muerte muy dolorosa. La Biblia dice que fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestro paz fue sobre él. Entonces, el amor de Dios fue que trajo a Jesús. Dice que Él nos amó de una manera tal que dio a su único hijo por nosotros. Ahora salió un libro también que habla de ese sacrificio de más lucado, Juan 3:16. Sí. Hermano, no hay una palabra más poderosa que esa. Entonces la gente habla de que viene por dolor. Usted no vino por dolor, usted vino por una mala decisión, a sufrir ese dolor. Pero el amor de Dios es que lo va a traer todo el tiempo a Él. Porque si Dios no lo amara, Dios puede no enviar su espíritu a convencerlo a usted de pecado y dejarlo en ese dolor y dejarlo en ese pecado y que se pierda ahí. Entonces, no es por dolor que las personas vienen. Las personas vienen por amor de Dios, por el amor que Dios demuestra hacia nosotros. El dolor se inflige en nosotros por el pecado, que es una esclavitud. Y yo hablaba del castigo de ser esclavo. Dentro de la esclavitud está el dolor, está el maltrato. Está la desfiguración que vemos en la gente hoy en día. Los jóvenes desfigurados, los jóvenes sometidos a cosas que cuando ellos la hacen creen que están libres y que están gozosos. Sin embargo, usted entra a algunos barrios, yo que me crié en los barrios de la zona norte cerca del Mercado Nuevo y tengo a veces cercanía en esa zona. Usted entra, por ejemplo, a un barrio como la 42 del Capotillo, que da pena que las autoridades no tengan ninguna política para el pobre. De la Obando o la Máximo Gómez hacia allá es otro país. Y de la Obando hacia el Mercado Nuevo es otro país. Por la inequidad del hombre. Sí. Teniendo nosotros autoridades que pueden tomar decisiones y crear condiciones para los jóvenes y los niños que no crezcan en esa situación. Usted entra ahí, usted no ve personas, usted ve zombies. Zombies. Usted entra un lunes, un martes, esas personas duran 2 y 3 días drogados y alcoholizados. Incluso yo he visto unos videos que han subido en estos días en algunas redes dándole seguimiento a eso. Porque no hay autoridad. Se convive ahí la autoridad con la corrupción. Y todo eso, ¿por qué? Por el pecado. Pero ellos creen que son libres y se sienten gozosos y hacen su party, hacen su fiesta y usted lo ve bailando y lo ve de todas maneras. Y al final todo lo que hacen es como si fueran títeres. No lo hacen en su conciencia plena. Entonces cuando uno sale del pecado uno ve todo lo que uno hacía siendo títere del diablo. Y uno dice, yo nunca tuve libertad. Wow. Yo quería dejar el alcohol, pero yo no tenía libertad para hacerlo hasta que Dios no viene a mi vida. Yo tomaba aun cuando no podía hacerlo, aun cuando los médicos me prescribían que no podía tomar alcohol. Entonces, todo esto viene a decirme que. Y podemos hacer una analogía en la casa. Los hijos, los padres a veces quieren que vayan por un camino, sin embargo, ya hacen otras cosas. Tienen la voluntad para decidir. Pero al final de cuentas, la voluntad del padre siempre lo va a someter. Porque mientras estén bajo la tutela, tienen que someterse aunque no quieran. Y eso es lo que Dios hace en su soberanía. Dios somete al hombre a la obediencia. Entonces el hombre tiene que obedecer a Dios, pero al final es para libertarlo. Y esa libertad de los hijos de Dios, esa libertad que Dios trae en nuestra vida, es la que nos llena de paz, es la que nos llena de gozo. Y aunque somos siervos, estamos contentos trabajándole a Dios. Wow. Estamos adorando a Dios, estamos felices porque sabemos que esa libertad sí tiene pago. Porque el siervo sí cobra. Dios mío. El esclavo no. Entonces Dios nos da un pago. La Biblia dice que Dios paga. La obra que nosotros hacemos no es en vano, ni es gratis. Dios le paga al creyente, le paga a sus hijos por el servicio, por lo que nosotros rendimos hacia Él. ¿Y con qué le paga a Dios? Con libertad, con abundancia, con prosperidad, con vida eterna, con la salvación. Entonces,
La soberanía de Dios está por encima de lo que el hombre pueda decidir. El hombre tiene voluntad, pero existe la predestinación. Dios ha escogido personas para hacer tal o cual cosa y nadie le puede decir a Dios por qué escogió a fulano, porque Dios conoce de antemano las intenciones. Un ejemplo, claro, Jesús, por ejemplo, dice a dos de sus discípulos que querían sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda. Sí. ¿Qué le dice Jesús? Eso no está en mi potestad. Eso sí. Y yo hablaba de la potestad de Dios mostrando su soberanía cuando Jesús dice, el día que yo vengo no lo sé ni yo ni los ángeles, solamente lo sabe mi Padre. Pero ahí también se muestra esa soberanía y le dice, no, eso está en la potestad de Dios. ¿Quién va a estar a su derecha o quién va a estar a su izquierda? O sea, hay cosas que no están en la potestad de nadie. Dios tiene el gobierno supremo. Ese gobierno supremo ejerce autoridad y libertad para decidir sobre todas las cosas. No hay un espíritu, no hay un ángel, un arcángel, por poderoso que sea, que pueda pasar por encima de la voluntad de Dios. Jesús se somete a la voluntad de Dios. Entonces, no hay tal libertad de libre albedrío. Hay voluntad de decisión y hay una soberanía de Dios que está por encima de lo que nosotros podamos decidir. Entonces eso hay que entenderlo. Y hay un caso, en el caso de la libertad, del libre albedrío, que nosotros tenemos que verlo en su justa medida. Porque la gente cuando ve el mal, dice, entonces Dios es que permite que el mal suceda. La permisibilidad de Dios permite que muchísimas cosas sucedan, pero al final es con su propósito. Se va a cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué hay un contraste entre el mal y el bien? Porque el hombre decidió el conocimiento de lo bueno y lo malo, del bien y del mal. Y de ahí, de esa decisión, parte toda la maldad que el hombre conoce. No porque Dios quería que hubiese mal. Dios le dio la decisión al hombre. Si el hombre no tuviera decisión aquí en la tierra, la decisión que Dios le dio, el hombre no supiera lo que será la libertad que tendrá. El hombre sabe cuál es la libertad que Dios le va a dar en la salvación, sabiendo lo que es la decisión. Porque eso le da al hombre un entendimiento de cómo es que funcionan las cosas a nivel espiritual, que trascienden más allá de lo que nosotros conceptualizamos. Entonces, cuando yo soy libre para hacer las cosas correctas, eso me lleva a mí a un carácter de santidad, a una imagen y una semejanza de Dios. Los atributos de Dios se transfieren a sus hijos. Dios delega en sus hijos parte de lo que Dios es. Yo decía que Él compartía su gloria. Él comparte muchas cosas con el hombre. El hombre no es un títere, como tampoco se podría decir, aunque no existe el albedrío. Dios hizo al hombre con una voluntad. Y la voluntad viene de Dios, porque la voluntad es parte del atributo de la soberanía. Entonces, el hombre tiene que decidir ser siervo de Dios. Si a usted lo ponen a escoger entre ser esclavo del pecado para morir y ser siervo de Dios para tener salvación y vida eterna, yo le aconsejo que escoja la salvación y la vida eterna. Wow, Dios mío, tremendo, tremendo. Yo creo que las personas que están aquí hemos aprendido de lo que es la voluntad del Padre, la soberanía del Padre, lo que es libertad, lo que es libertinaje, lo que son los beneficios de ser siervo y la consecuencia de ser esclavo. El pecado te hace esclavo, pero Cristo te hace libre. Así es. Por lo tanto, algo que el pastor decía ahorita, que Cristo, nosotros no decidimos salvarnos, a nosotros nos eligieron. Entonces, Cristo en un momento dice también, a mí no viene quien quiere, sino que mi Padre lo trae. Así es. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí, amado, es que no es que usted tiene un libre albedrío, una libre decisión de usted hacer lo que usted quiera, no. Usted dio, ahí está el bien, lo que Dios quiere que usted haga, pero está el mal que usted recibe por decisión propia. Así es. Y Jesús le dice, lo que el Padre me ha dado. Me ha dado. O sea, que Dios se lo dio para que sea su siervo. Entonces, lo que tenemos que dejar claro es que tenemos una decisión. Sí. Una sola. Una decisión. Una sola. El hombre cree que tiene muchas decisiones. Cuando hablamos de la voluntad nos permite una decisión. ¿Y cuál es esa decisión que nos permite la voluntad? Es la decisión de escoger entre servir a Dios o no. Es la única. Después, o el hombre es esclavo del pecado o es libre, sirviéndole a Jesús. A la libertad que Dios nos llamó. Una libertad que no es para seguir atado a la concupiscencia ni al pecado. Entonces, no es que yo hago lo que quiero. Yo no decido para hacer lo que quiero. Yo tengo la decisión
de servir a Dios o no servirle. Y es la misma oportunidad que se le dio a Adán. Usted decide entre si come del árbol o no come. Toda la humanidad tiene la misma situación y de ahí parte la esclavitud hacia Satanás o la libertad de los hijos de Dios. Una sola decisión. El hombre no tiene más decisiones. Y es una decisión porque Dios le permite esa decisión al hombre. Entonces cuando el Espíritu Santo viene y le dice, tú quieres ser salvo, y le muestra a Dios y le da un poco de conocimiento, revelación o lo confronta, entonces el hombre decide. Porque el hombre tiene que tener esa oportunidad. Porque Adán hablaba con Dios. Wow. Estuvo ahí con Dios. Entonces lo que Dios hace a través del Espíritu Santo es lo mismo con el ser humano. Viene al hombre y como si fuera en la misma situación, después que ya el hombre pecó, le dice, tú tienes que ser regenerado. Acepta la regeneración. Entonces yo acepto ese proceso de liberación. Entonces Jesús viene y nos hace verdaderamente libres. Una libertad que no es falsa. La falsa libertad es cuando yo creo que yo puedo hacer lo que quiero y al final eso me está haciendo daño y esclavizándome. La verdadera libertad es que yo hago lo que Dios dice, me someto a su voluntad, soy su siervo y por lo tanto tengo las bendiciones que Él me da por esa obediencia. Pastor, yo creo que la gente tiene la bendición de pasar de ser esclavo del pecado a ser siervo de Cristo. Así es. A convertirse en hijo de Dios. De esclavo a siervo y de siervo a hijo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde a cada persona que está ahí conectada. Yo creo que cada término que está aquí, usted debiera de apuntarlo y aprender de lo que este hombre de Dios ha traído y lo que el Señor ha traído a nosotros a través de este hombre de Dios. Pastor, Dios le bendiga, Dios le guarde. Ha sido un privilegio tenerle aquí. ¿Cómo la gente puede seguirlo? Amén, amén. La gente, bueno, que quiera seguirnos en Instagram como Víctor Almani, en Facebook Víctor Almanzar, en YouTube La Cátedra del Maestro. Ahí puede tener contacto con nosotros. Les sigo recordando que busquen el Código de la Vida. Creo que en la librería se está agotando, pero todavía tiene oportunidad de conseguirlo aquí en la República Dominicana. En Librería Cuesta, en la avenida 27 de febrero, Librería El Maestro, en la Padre Castellano. Así que ya lo sabe. Y en Amazon también puede obtenerlo. Para mí un placer que pueda pues llegar a tantas personas y de verdad que un privilegio estar aquí. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta foto entrega a su plataforma Excelencia Cristiana en Televisión. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.